Muchas gracias, Héctor. Oye, pues qué encantado. lujo tenerte aquí con nosotros. Un honor estar y compartir con ustedes la mesa. Y Oye, sí sabes que eres de los más tuiteados, de los más queridos. No, bueno, es que tengo muy buenos anfitriones. De los más comentados, a todo el mundo le encanta tu sección. Saludos a todos los que nos Muchas escuchan. gracias. Y además, con esta maravilla que es El Inquisidor, que es una especie de novela policíaca novohispana. Así es. Porque todo sucede en la Nueva España, pero sin embargo el tratamiento es como de novela policíaca, hay malos, virreinal, hay misterio, de la historia virreinal, ¿no? Así es, en efecto. Pues en efecto la novela está situada en el siglo XVIII, en la Nueva España, cuando la Nueva España llega más o menos hasta Canadá, ¿no? Incluye Centroamérica, Guatemala, incluye California, Nuevo México, y en la novela van apareciendo todos estos lugares. Incluso se llega a hablar de que los rusos están llegando ya a América, porque en efecto Alaska después fue una colonización rusa. Entonces es la Nueva España como centro del mundo, en contacto continuo con Filipinas, la China, la India y con Europa. Y en efecto, en el centro hay una intriga, una serie de asesinatos que tienen una serie de peculiaridades, son unos asesinatos terribles, casi todos de niños, con lujo de violencia, que van apareciendo en nuestra ciudad. Porque el gran personaje del Inquisidor, digo yo, es la Ciudad de México de nueva cuenta, ¿no? Así es. Pero nos platicas una ciudad que no conocemos, la Ciudad de México en el siglo XVIII. Así es. Fíjate que algo que yo quería pintar era ciertamente la grandeza de la Ciudad de México, esos palacios donde había marfiles chinos, donde había tapices turcos, pero al mismo tiempo donde había canales de agua maloliente, donde en la época de lluvias la gente salía corriendo porque todo se inundaba, y claro, no se inundaba con agua bonita, sino como el día de hoy, ¿no? Y la gente de la alta sociedad iba hacia las partes altas, es decir, Tacubaya, San Ángel, pero también en la parte de secas, todo aquello era pues terregoso. Por supuesto, esas donde cosas era ya una han cambiado. época en la que la gente no se bañaba, no tenía exactamente agua. Entonces, es esta ciudad. Era una ciudad hedionda, Sí. sería la palabra. Yo creo que era, en Exacto. efecto, eso es correcto, ¿no? Había partes sin duda muy limpias y curiosamente la gente más pobre era extraordinariamente limpia, porque se bañaba mucho más. Claro, porque podían bañarse en los ríos, en los... Y además había vamos a decirlo había así, una costumbre prehispánica, ¿no? Exactamente. Sí. No había ese temor reverencial al agua de los españoles. Y en cambio la alta sociedad era menos dada a la limpieza. Es una sociedad donde, por ejemplo, nosotros no imaginamos, pero las mujeres fumaban, y fumaban mucho. ¿De verdad? Y además fumaban puro. Se conservan unos braseritos de plata y de oro donde ahí apagaban encendían y apagaban el puro, ¿no? Entonces... Fumaban con la mano izquierda. Eso no lo sabía. Eso, fumaban con la mano izquierda porque los caballeros besaban la mano derecha. Oh. Entonces era de mal gusto que oliera a cigarro, a tabaco, la mano que iba a besar el caballero. Y había otra costumbre, que era el rapé, que era polvo de tabaco finamente picado, como polvito, y se olía así, se ponía aquí así. Se inhalaba. Sí, o yo no quiero decirte qué haces si sacas a media rapé, inhalaba. Bueno. Sí, y se estornudaba, se guardaba en unas cajitas. Y el otro gran actor es la Inquisición, ¿no? Que estaba funcionando. El Santo Oficio. El Santo Oficio, el Tribunal de la Santa Fe. Era un tribunal que funcionó muy activamente, aunque no mató tanta gente como se piensa. Algunos dicen, Torres Puga, un historiador, dice que él calcula que fueron 43 en los 3 siglos. Otros dicen que llegan a ser hasta 100, pero no pasan de 100 los ejecutados. ¿Qué era lo que perseguía el Santo Oficio, la Inquisición? ¿Quiénes eran los posibles ejecutados? Pues mira, todo el mundo piensa que eran los herejes, y casi no hubo herejes en México. Lo que más perseguía, váyanse de espaldas, era a los sacerdotes que se aprovechaban del confesionario para conseguir favores sexuales. Se llamaban curas solicitantes, porque solicitaban. Eso era
muy frecuentemente denunciado. En este momento que se pone muy emocionante la novela, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para que venga la segunda parte de los curas solicitantes de la novela El Inquisidor del doctor Héctor Zagal. Nos estaba hablando de que pues uno de los delitos que perseguía la Inquisición era a los sacerdotes solicitantes. Exactamente. Entonces, cuando un sacerdote, además se conservan muchas actas, intentaba conseguir un favorcillo, había una obligación de la penitente de acusar al sacerdote. ¿Era cambio de penitencias? No, llegaba la mujer, se confesaba y el sacerdote aprovechaba para tratar de ligarse seducir, y entonces había una obligación de denunciar a ese sacerdote, y hay casos en los que terminaron en la cárcel, incluso a algunos se les azotaba. Otro caso era, que es terrible, la sodomía, es decir, la homosexualidad, y no solo la homosexualidad, sino el sexo anal, se consideraba un delito. Lo castigaba tanto la autoridad civil como la Inquisición, y la castigaba quemándote vivo. Wow. ¿No? Hay un caso, yo lo cuento, en donde al que van a ejecutar es a un niño de 14 años y medio. 14 homosexual. Años. Sí. Y el virrey ve eso, y es un caso e interviene. Pero los casos de sodomitas son casos muy frecuentes. Entonces lo que hacía llegaba a la Inquisición, si daban con uno y le decían, bueno, porque esta era parte del proceso inquisitorial, para que no te matemos o la pena sea menor, tienes que estar arrepentido. Me arrepiento. ¿Quién fue el cómplice? Nadie. No estás arrepentido. Solo en la medida en que fueras dando tienes cómplice. Que denunciar. Entonces eso iba creciendo, y había redes, comunidades hoy diríamos marginales de homosexuales, porque era realmente marginada, o sea, era la pena de muerte, ¿no? Que sobrevivían a base de una red de complicidades. Pero si el hilo se rompía por un lado, se acababa. Otro caso, la gente cree que el adulterio lo castigaba la Inquisición. No. No, era bastante mangancha. La Inquisición lo que castigaba era aquello que fuera especialmente grave o que atentara contra la fe. La bigamia sí. El bígamo era el que, no contento con casarse en un lugar, iba y se casaba en otro lugar. Entonces, si estabas casado 2 veces, decían, se está burlando el matrimonio. Tenía 2 respetables familias. Sí. Sí. Que no es lo mismo que tener... Aquí te lo aplauden. Pero, sí. No, o tener un amante, eso no lo castigaba. Ahora, más bien. No lo castigaba la Inquisición. La blasfemia. Esto... ¿También? Sí, desde Hernán Cortés. Dicen, en México no blasfemamos. Blasfemar es invocar el nombre de Dios para burlarse de él. En México, y parece que no blasfemamos, en México decimos groserías, mentamos la madre, lo que sea, pero no se blasfema porque la Inquisición desde el siglo XVI fue muy fuerte, tanto la autoridad civil como la eclesiástica. Si te iba bien, te ataban una mordaza y te llevaban a misa para que oyeras la misa amordazado. Pero si te iba mal, te agujeraban la lengua, te sacaban la lengua y te la agujeraban. O sea, que tú sabías. Y ya no podías hablar, evidentemente. Pues hacías lo que podías. Pues un rato hasta que te curaras. Otra cosa eran los libros prohibidos, porque la Inquisición prohibía, para que un libro entrara a la Nueva España tenía que pasar por la autorización del rey, de la iglesia y del Santo Oficio. Entonces la Inquisición revisaba bolsas, todos, pero pues ya desde entonces entraba el contrabando, ¿no? Pues sí. ¿Y cuál era esa lectura prohibida? A ver, cosas, por ejemplo, filósofos como Voltaire, una Biblia en español era considerada luterana, filosofía moderna, incluso autores católicos que de alguna manera atentaban contra el rey, novelas modernas, ¿no? Todo aquello que fuera en contra de la corona o en contra de la iglesia. Era muy, muy, muy estricto, ¿no? Y además a lo que se suscribía por iglesia en ese momento, a los personajes que la controlaban, ¿no? Sí. Algo que les podía parecer subversivo, aunque no fuera herético, ¿no? Así es. Así es. Oye, ¿y la pornografía? Vamos a ver, como siempre, la pornografía comienza a ver.
no estaba tan llegaban, se sabe que llegaron grabados. Yo no he visto todavía ninguno. Claro, había grabados ya desde el siglo XVI, XVII, XVIII. Era muy estricto, ¿no? Pero vamos a ver, la Inquisición, por ejemplo, no perseguía la prostitución. Prostitución tampoco. Tampoco. Es más, estaba regulada. Aquí hay, de hecho, una escena que tiene lugar en una calle que todavía existe, que es la calle de Mesones. Okay, y se llaman Mesones porque eran hoteles que tenían dos funciones, la de hotel y la de hotel de paso, que atendía a una calle que se llamaba la calle de las Gallas. Las prostitutas se les decía gallas, ¿no? Entonces, oye, a ver, es una tradición que no se ha perdido, el hotel de paso. Cuéntanos la Inquisición no lo perseguía. De las tabernas, donde estábamos fuera del aire platicando sobre el tabaco y el café, de dónde provenía, en fin, y las tabernas eran utilizadas para perder el tiempo y hacer chismes, ¿no? Sí, había como tres lugares de reunión. La casa, en la casa había tertulias, ¿no? Antiguamente, en el siglo XVI, XVII, lo típico mexicano era el chocolate con agua, con espuma, con dulcecitos hechos por las monjas, huevos reales de estos que todavía se pueden comer, soletitas, bueno, ya se nos está haciendo agua a la boca. Pero en el siglo XVIII llega el café. Y el café se comienza a poner de moda porque es francés. Y en estas tertulias, en las casas, al modo francés, se intrigaba, se chismeaba, se hablaba de política, de religión. Y de filosofía filosofía. La independencia nace en dos conspiraciones. La tertulia de Valladolid, alrededor del chocolate y del café, y la de San Miguel, donde está el padre Hidalgo. El padre Hidalgo. Entonces, esa es una. Luego estaban para los muy, muy pobres algo así como cantinas al aire libre. Allá en el Zócalo había lugares donde se vendía aguardiente y llegabas, te echabas tus quesadillas, una tradición muy chilanga. Pues sí. Pero podías echarte tu trago ahí, ¿no? Y digamos que en medio estaba la taberna. Habitualmente la taberna estaba al lado de un mesón. Entonces era un lugar donde podías comer algo, podías ir a perder el tiempo, podían darte un chocolate, un vino. El vino no era barato, ¿eh? Podías ir a socializar, ¿no? Las tabernas eran muy importantes, ¿no? Y había tabernas mejores y tabernas peores. Luego las tabernas, que son lo más antiguo, van a estar desplazadas por los cafés. Los cafés ya son franceses y ahí se toman los molletes, que en ese momento platicábamos aquí. Era la novedad, ¿no? El mollete no era más que el pan partido. Exactamente. Con frijoles y... No, nada más. Exactamente, a mí todavía me tocó, yo creo que soy viejo todavía, decían molletes con frijoles o sin frijoles. Sí. Entonces era el pan con mantequilla y podía llevar azúcar encima. Eso era así como y azúcar y canela, y aquello era un manjar. Ibas a tomar eso, ¿no? Entonces es una ciudad como muy interesante, donde los cafés están de moda, donde están las tabernas. Es una ciudad donde todo el mundo va a misa el domingo, ya hay misas y misas, pero por supuesto que también hay prostitución y está perfectamente regulada. O sea, por ejemplo, estaba prohibido que las niñas huérfanas fueran prostitutas. ¿Por qué? Porque se podían aprovechar de ellas, ¿no? Claro. Eso era... además, una vez al año se reunían las prostitutas el día de la Magdalena y se les predicaba un sermón. Y entonces la que se arrepentía o se retiraba besaba un crucifijo y ya se la llevaban a un convento. Entonces era muy interesante. Pero además yo creo que eso es lo más interesante. Todo esto que nos está contando el doctor Héctor Zagal viene y hace protagonista la vida cotidiana del siglo XVIII en esta ciudad. Estamos hablando de 1780. Con toda ambigüedad, exactamente, 1780, y los dos actores son un jesuita, liberal, moderno, cultos. A punto de que los expulsen de México a los jesuitas. Y del otro lado, un dominico inquisidor, que asistimos todavía a una quema. Ahí se quemaba a la gente en varios lugares. Uno de los lugares está donde queda actualmente el museo
que alberga el mural de Diego Rivera en la Alameda. Ahí era uno de los El braceros. de San Diego. Y era por decirlo de alguna manera, de gran ambiente para el pueblo, Claro, ¿no? era una fiesta. Era una fiesta. Tú ibas muy elegante, vestías, hacías fila, gente de todo el mundo venía, de toda la ciudad, de todas las regiones venía a visitar. A ver cómo el quemaban. acto de fe y la quema. Ya estando te ataban ahí y todavía te daban la oportunidad de que te arrepintieras. La mayoría de ellos les ofrecían un crucifijo y si lo besaban, te ahorcaban y ya te quemaban el cuerpo. Pero hay casos, hubo judíos que dijeron yo soy judío hasta el último momento, hubo gente que dice yo no voy a renegar de lo que yo he creído y murieron pues quemados por vivos. sus valores, ¿no? Tal cual, y es gente muy, muy valiosa. ¿Ya Bueno. lo presentaste, Héctor? Todavía no. Esta es la primicia, esta es la primera. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no lo tenía que ser aquí? Pero no, gracias. tiene que ser aquí, pues esta es la casa del doctor Zagal. Por supuesto. Y bueno, pues el Inquisidor, con esto que nos contó, imagínense todo lo que viene en esta novela, Una joya que esta además es policíaca, porque Hay una intriga policíaca. es policíaca y además, imagínense, conocer todo esto que era la Ciudad de México en el siglo XVIII. Así es. Oye, pues muchísimas gracias, los invito La verdad, Editorial Planeta, ¿ya lo podemos comprar? en cualquier lugar. Perfecto. editado por Editorial Planeta, El Inquisidor Oye, del doctor y yo Héctor traje Zagal. por ahí unos para regalar. ¿Podemos? Pues Claro, claro. Pues que dejamos unos 3 y que Las alguien nos primeras diga. 3 personas que nos llamen al 53 22 0300 se va a llevar el libro de El Inquisidor de Héctor Zagal. Oye, y la invitación, visiten el Palacio de la Inquisición No, en bueno. la Plaza Santo Domingo, en esta nuestra ciudad. Por supuesto. Muchísimas Es una gracias. joya lo Gracias que a traes. todos. Gracias a ti. Gracias y bueno, pues Gracias. ya nos avisará de la presentación Seguro, a la les cual aviso. estaremos invitados todos. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Siempre un honor y un placer tenerte aquí.